Hola, Dios le bendiga. Es un gusto, un placer para mí saludarle a través de este medio y desearle muchas bendiciones de parte de Dios. Hoy yo quiero invitarte a que usted, si tiene la posibilidad en su casa, de leer su Biblia allá en el libro de Reyes, capítulo 13. Y hoy esta pequeña meditación la vamos a titular Ser fiel a los mandatos de Dios. ¿Y por qué ser fiel a los mandatos de Dios? Porque en la Biblia está llena de mandatos que tenemos de parte de Dios para nosotros. Recordemos que para nosotros el único patrón a seguir es lo que Dios nos manda y es lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y nos vamos a enfocar solo en un profeta anónimo de Judá. Un profeta, el cual digo anónimo porque solo acá en este relato lo encontramos. Y más adelante vamos a encontrar a un anciano profeta anónimo también, que no encontramos nombres de ellos. Pero quiero que nos enfoquemos en la historia de este profeta anónimo de Judá. ¿Por qué digo en la historia de él? Porque es un hombre enviado por Dios, un hombre de Dios, que Dios le pide que vaya y hable con el rey Jeroboam, rey de Betel. Y este hombre va y hace la voluntad de Dios, habla y le dice a aquel hombre lo que va a suceder. Y todo lo que este profeta anónimo le habla al rey Jeroboam, todo esto es cumplido 240 años después, allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 23 en adelante. ¿Qué sucede con esto? Que esto nos demuestra a nosotros que realmente esto era un hombre de Dios, un hombre que era enviado por Dios, un hombre que era fiel a Dios. Pero cuando le empieza a decir este hombre de Dios a este rey Jeroboam de que Dios iba a hacer todas estas cosas, de que ese altar iba a ser destruido y que las cenizas caerían sobre él, esparcías, entonces este hombre, rey Jeroboam, se molesta todo y extiende la mano y dice, llévasen a este hombre preso. Y en el momento que extiende su mano le quedó tiesa. Y además de esto, además de su mano quedar tiesa, el altar se hizo pedazos. Las cenizas que había se esparcieron. Y así se cumplió lo que había dicho el profeta de parte de Dios, que en este mismo día iba a hacer señal. Y vemos que era un hombre que hablaba profecías y se cumplían. Y entonces este rey Jeroboam le dijo al profeta, por favor, ora por mí a tu Dios y pídele que me sane el brazo. En lo que este profeta anónimo ruega a Dios y el brazo del rey se sanó. Entonces el rey ahí sí abrazó al profeta y le dijo, quiero que vengas a mi casa, quiero que vengas a comer y a beber a mi casa y voy a darte un regalo. Pero el profeta le contestó, aunque me des la mitad de su palacio, no iré. Tampoco comeré ni beberé en este lugar, porque Dios me ordenó, no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. Este profeta hasta el momento nos muestra ser un hombre obediente a Dios. Pero más adelante se encuentra con otro profeta, anciano anónimo de Betel. Y este hombre le dice algo, le dice una mentira. Y este profeta anónimo de Judá le cede a esa mentira. Es decir, hace caso y accede a lo que el otro le está diciendo. Entonces, cuando este profeta se fue y siguió su camino, pero él se fue por otro camino. No por el camino que venía, sino que venía por otro camino, por como Dios le había ordenado. Y entonces por allá los hijos de este anciano, de este otro profeta anónimo de Judá, los hijos le dijeron, ah, sucedió esto allá con un profeta de Judá. Y entonces el anciano profeta se fue a buscarlo al profeta de Judá. Lo encontró por allá sentado, dice el versículo 14, sentado debajo de un árbol grande. Y le preguntó, ¿eres tú el profeta de Judá? Y él le dice, por supuesto, soy yo.
Entonces el anciano le dijo, ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta de Judá otra vez vuelve y contesta, no puedo volver contigo ni a tu casa, tampoco podré comer pan ni beber agua en este lugar, porque Dios así me lo ordenó. El anciano le dijo, yo también soy profeta, y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios. Lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma y beba pan y agua. Entonces se fue con él. Este profeta le creyó, pero lo que no sabía era que este profeta anciano le mentía. El profeta de Judá no sabía que el anciano mentía y entonces se fue con él, comió pan y bebió agua en su casa. Pero cuando estaban comiendo, Dios le habló a este anciano profeta de Betel. Y aquí sí fue en realidad que vino palabra de Dios a este profeta anónimo, anciano. Y luego el profeta anciano le dijo al profeta de Judá, Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y bebido cuando Él te lo había prohibido. Por eso cuando mueras no serás enterrado en la tumba de sus padres. Aquí este profeta anciano anónimo de Betel le llega una profecía de parte de Dios de que cuando el profeta de Judá muriera no iba a ser enterrado con sus padres. Y para los israelitas en los tiempos antiguos ser sepultados lejos de su familia era el castigo más grande, era una gran deshonra. Y vemos entonces que la consecuencia que tuvo este gran profeta anónimo de Judá, su consecuencia inmediata fue la deshonra y su muerte. Más adelante dice que se fue este hombre y por allá dice el versículo 24 que el profeta de Judá se fue, pero en el camino se topó un león, lo atacó y lo mató. Por desobedecer a Dios, por la simple y sencilla razón de ir y comer y beber cuando Dios le había dicho que no comiera ni bebiera nada. Pero la clave no está en que él comió y bebió, no, es en desobedecer a Dios. Y es aquí donde yo quiero que nosotros analicemos si este hombre recibió esta gran deshonra, este castigo por desobedecer a Dios con algo tan insignificante. ¿Qué pasará con nosotros que a veces le desobedecemos a Dios y no solo una vez, muchas veces? Y dice la palabra de Dios que después pasaron unos hombres y encontraron a este profeta anónimo de Judá, lo encontraron ahí muerto. Y entonces el profeta anciano, dice el versículo 29, que se levantó el profeta anciano, fue y levantó el cuerpo del profeta de Judá, de este hombre de Dios. Lo puso encima del burro y lo llevó a la ciudad. ¿Para qué? Para llorar por él en el sepulcro. Y versículo 30 cierra diciendo, lo sepultó en su propia tumba y allí lloró por él, gritando, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Yo analizo esto, este profeta anciano de Betel, es posible que él estuviera pensando, si el pecado mío fue más grande de mentirle a él y decirle que Dios me había dado una profecía a través de un ángel, y que tal vez por esa mentira fue que este hombre estaba siendo sepultado lejos de su familia, siendo deshonrado, y murió, sufrió una muerte inmediata. Y muchas veces nuestras actitudes, nuestros actos, no le agradan a Dios. Y muchas veces algo que nosotros hagamos que no le agrade a Dios, estamos desobedeciendo un mandato de Dios. Y podemos tener consecuencias inmediatas. Si nos vamos a la palabra de Dios, sí podemos tener consecuencias inmediatas, como lo que sucedió en Génesis 3 con Adán y Eva. Al comer de aquel fruto prohibido, tuvieron consecuencias inmediatas. También vemos la historia del rey Saúl por desobedecer a Dios, tuvo consecuencias inmediatas de ser destituido de su reino. Vemos a Sansón por desobedecer a Dios, también sufrió grandes consecuencias inmediatas terrenales.
Vemos a este hombre, a este profeta anónimo, que sufrió ser sepultado lejos de su familia, lo cual fue una deshonra por desobedecerle a Dios. Aprendamos a trabajar nosotros, a cumplir las ordenanzas de Dios, a cumplir aquello que Dios nos manda a nosotros y no le desobedezcamos a las cosas que Dios nos ha dado a nosotros que cumplamos, porque si no, podemos tener consecuencias muy grandes, la cual no queremos para nosotros. Que Dios les bendiga.